Buenos días al directorio de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Muchas gracias por su asistencia. Saludamos de una forma especial a Rosángela y Alejandra Adún y los familiares de Jorge Enrique y a todos los aquí presentes. Para la Academia Ecuatoriana de la Lengua es un gran honor recordar el centenario del natalicio de Jorge Enrique Adún. Diría, parafraseando algo que dijo Jorge Enrique de Benjamín Carrión, diría de Jorge Enrique, gran señor de las letras ecuatorianas. Gran señor de las letras ecuatorianas. Creo que en el ámbito de la poesía, junto con Jorge Carrera Andrade, sí César Dávila Andrade, Jorge Enrique es la mayor cumbre de la lírica ecuatoriana contemporánea. Hay que decirlo así. Pero no solo creó poesía, Jorge Enrique, es un escritor que incursionó en múltiples formas de literatura. Incursionó en la novela, en un momento donde la novela latinoamericana había emprendido un camino de renovación, sobre todo con la obra transformadora de Rayuela. Y Entre Marx y una mujer desnuda, no solo es una novela apasionante que fue llevada al cine, que recibió el premio en México, Villa Urrutia, sino también es una gran reflexión sobre la creación de la novela, sobre el proceso creativo de la novela. Y creo también en otra dimensión, con líneas mucho más fáciles para el lector, diría yo, Ciudad sin Ángel. Pero la obra de Jorge Enrique no se reduce a eso. Fue también el creador de teatro, pues el, el sol bajo las patas de los caballos, una obra que tuvo éxito en Europa. Y no solo fue creador de poesía, de novela, de teatro, sino pues de múltiples artículos de ensayo, uno importantísimo, las de las señales particulares del Ecuador, un ensayo sobre nuestra identidad, aquello que trató de hacer hace años Octavio Paz con El laberinto de la soledad, el definir las características de la nación, de nuestra forma de ser, nuestra cédula de identidad, diría yo. Eso trató de hacer en señas particulares Jorge Enrique. Pero no solo escribió ensayos, escribió antologías, traducciones de poesía. Hay un libro que no, yo alguna vez le dije, ¿por qué no publicaste nuevamente esta poesía del siglo XX? Buenísimo, buenísimo, un libro que me gusta mucho a mí, yo lo tengo. Pues eh, publicó eso, publicó además centenares de artículos en revistas, en periódicos. Para todos era conocido la columna que mantuvo mucho tiempo en Mundo Diners, una columna muy leída. Pero aquí mis compañeros de la Academia de la Lengua van a trazar los perfiles intelectuales de Jorge Enrique. Yo solo quisiera referirme a algo que me consta a mí, porque tuve el privilegio de estar cerca, honrado con su amistad y la de Nicole, una etapa final con Jorge Enrique. Algunas veces tuve el privilegio de estar en su casa. Alguna vez incluso lo recuerdo que salió a recibirnos porque había cocinado algo muy lindo, una imagen muy linda, recuerdo de Jorge Enrique. Y estuvo también en mi casa. Y qué palabras tan sabias las de Jorge Enrique. Para mí eran siempre una lección, no solo una lección de cariño, de amistad, sino de sabiduría. Esto es lo que yo quiero honrar, que me toca honrar a mí, de Jorge Enrique, el ser un gran ser humano. Esta es una lección perdurable suya. Entonces, ¿cómo no la Academia Ecuatoriana de la Lengua, cómo no va a honrar a este gran señor de las letras ecuatorianas,
de las palabras, de la lengua, del lenguaje, de aquello que procura estudiar, preservar, cultivar la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Bienvenidos todos aquí, pues, a este homenaje que lo hacemos con verdadero orgullo en Academia Ecuatoriana de la Lengua. Muchas gracias. Me permito indicar el orden del día previsto. En primer lugar, va a tener una intervención el director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, el embajador Francisco Proaño Arandi, que dará una visión general de la obra de Jorge Enrique. Adelante, Francisco. Muy buenos días, bienvenidos a esta casa que es la suya, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que hace un año cumplió 150 años de existencia. Jorge Enrique no fue académico, era antiacadémico, pero aquí queríamos honrarle por todo lo que ha dicho Diego Araujo y por todo lo que sabemos y quisimos a él mientras vivió. Mi saludo, aunque ya lo hizo Diego, a sus dos hijas, Ángela y Alejandra, tan queridas, a sus familiares, académicos, a todos los amigos hoy reunidos en este acto sencillo, como hubiera querido Jorge Enrique, pero de recordación al hombre, al escritor, al sabio de la tribu de alguna manera. A esta hora estarás enrollando la postal definitiva de París. Anuncias que vuelves, que vas a volver a tu Itaca de celofán andino. Vuelves al sur, vuelves con tus cuadernos de la tierra. Nuevamente la cimbra de la horta marca el sur. Qué cerca y qué lejano estás de la certidumbre suazada junto a la chamisa del amanecer. Es la hora en que la imaginación se amamanta de temeridades y cautelas y sobresaltos. El enemigo no duerme ni deja dormir a su enemigo. Llega pronto, que ya te esperamos con tus poemas abiertos. Con estos versos, fragmentos que integran el primer poema del libro Poeta tu Palabra, celebraba hacia 1987 el poeta ecuatoriano Humberto Vinuesa el anuncio de que Jorge Enrique Adún, retornaba a su tierra al cabo de largos años de exilio en París. Era el alborozo de saber que una de las voces fundamentales de la poesía ecuatoriana y latinoamericana regresaba a la patria, una voz que, además de su trascendencia literaria, expresaba desde sus inicios el sentido profundo, subterráneo si se quiere, de un pueblo. Desde Ecuador Amargo, su primer poemario, que muchos leímos en la adolescencia, deslumbrados por su fuerza poética y telúrica, Adún, tanto como el enorme poeta que fue, cuanto en sus facetas de narrador, ensayista, dramaturgo y cronista de la época que le tocó vivir, fue siempre fiel a lo que creo constituyó su misión primordial, o mejor dicho, su destino, el despliegue de una palabra, la suya, que no solo señala y condena cuando es necesario, sino que proclama a la vez la urgencia de una transformación, de una reivindicación, del advenimiento de un mundo justo y realmente humano. En ese afán no dejó nunca de indagar e interpretar el ser ecuatoriano, su patria, pero a la par de inquirir en el mundo, en todas las estaciones intermedias de la condición humana que exploró, el amor, la ausencia, el exilio y sus posibles contrapartidas, y el dolor, la muerte, el júbilo, el reconocimiento de lo que somos. Desde Ecuador Amargo, que ya mencioné, título por demás significativo e iniciático de una saga que solo terminaría con su muerte, la palabra de Adún seguirá ahondándose en el sentido que él muchas veces proclamara. La palabra y su condición contestataria
movilizadora de conciencias y fundamentalmente crítica, en contraposición a lo que denominaría él mismo como su degradación, es decir, la reversión de la palabra, su perversión en totalizadora, en totalitaria, represiva, enajenante. Una saga, la de Jorge Enrique Adún, un incesante periplo que va desde aquel poemario primigenio, Ecuador amargo, a los cuadernos de la tierra, Dios trajo la sombra, las ocupaciones nocturnas, el sol bajo los caballos, tras la pólvora Manuela y tantos otros textos, entre los cuales yo quisiera subrayar esas dos joyas de la escritura poética y de la emoción humana que son la Carta para Alejandra, texto de 1952, y El amor desenterrado, escrito o publicado en 1993. Poemas que gira luminoso en los abismos del tiempo y del amor. Y en el caso del amor desenterrado, a propósito del descubrimiento de los restos de los dos amantes de Zumpa, que siguen enlazados desde hace más de 8.000 años en un cementerio paleoindio de la actual provincia de Santa Elena. Un tema que ha inquietado a otros poetas, uno de ellos Iván Carvajal, cuyo poema al respecto, titulado precisamente Los amantes de Zumpa, data de 1983. Profusa, renovadora, universal y a la vez centrada en la indagación y reivindicación de lo que somos y queremos ser, la palabra de Adún evolucionará reiteradamente en resonancia crítica y reveladora con la época que le tocó vivir. Como narrador, escribiría, Diego Araujo se refirió ya, a dos novelas clave en el desarrollo de la narrativa ecuatoriana, acordes con el ocaso del realismo de denuncia y la necesidad generacional de vertebrar una escritura acorde con las nuevas tendencias y la realidad misma del país y del mundo. Una escritura traspasada por el imperativo de las nuevas estrategias y técnicas que planteaban desde Europa tendencias como por ejemplo el objetalismo francés, y en nuestro continente el advenimiento del boom de la literatura latinoamericana, y a la par, como nos dice la investigadora y crítica literaria Lisa Ortega refiriéndose a esta novela, el conflicto de una generación, la de Adún, frente al dilema del compromiso de la literatura y la militancia política, en el horizonte de los imaginarios que el impacto de la Revolución cubana planteaba al escritor latinoamericano. Hasta aquí la cita de Alicia Ortega. La primera de esas dos novelas, Entre mar y una mujer desnuda, texto con personajes de 1976, constituiría el más impactante y decisivo aldabonazo para el aparecimiento del nuevo realismo ecuatoriano, similar a lo que significó la publicación 46 años antes, en 1930, de Los que se van, ese pequeño libro de cuentos escrito solidariamente por Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Giber y Joaquín Gallegos Lara, para el advenimiento del realismo social de denuncia. La segunda novela, Ciudad sin Ángel, publicada en 1995, se inscribe ya en la corriente de un realismo abierto, técnica y escrituralmente, y en lo que atañe a su trama implícita, alude como metáfora a la historia contemporánea de América Latina, atormentada y convulsa. En este campo de la vertiente narrativa de Adún debemos referirnos a un breve libro de cuentos que incluye 3 relatos: La camarada de Pekín, Mademoiselle Bovary y Bach, Suite para orquesta en si menor, BMW 1067. Textos que más allá de su urdimbre temática, evocan estados de ánimo e incidencias de dos espacios de especial gravitación para el poeta, puesto que en ellos vivió secuencias decisivas de su vida, China y París. En cuanto al ensayo, género en el cual bien se puede decir de Adún que fue uno de sus más conspicuos cultivadores, su legado deviene particularmente ilustrativo de la época y de los fenómenos político-culturales que le tocó vivir, habida cuenta de la lucidez, la honradez intelectual y la profundidad con que aborda los diferentes temas o episodios que llamaron o llamaban su atención.
Escribió mucho y hondo, y también vasto y singularmente, sobre temas imprescindibles, y como alguna vez afirmó Rubén Darío, siempre en la palabra de un gran poeta aparece también implícita un gran prosista. Pero esa palabra no fue solo rotundamente artística, sino ante todo admonitoria y necesaria. Señalé yo alguna vez que la palabra de Adún tiene la fuerza de lo que Lupe Rumazo llama la negatividad creadora de Montalvo. Esta gran escritora explicaba en un ensayo con este título, La escritura montalvina, decía, la escritura montalvina es una imponderable negación, creciente, desacralizante, de apetito mitológico, incontenible, quemante, en lava, pero es célula que niega para afirmar, dar con lo nuevo, lo otro, sin eliminar totalmente lo negado. De manera análoga a Montalvo, la palabra de Adún, siendo como es admonitiva y reivindicadora, implica a la par una elección moral, una elección que apuesta por la dignidad, por la liberación del ser humano, como predicaba Roland Barthes, la moral de la forma. En este libro de cerca y de memoria del 2002, libro, como reza el subtítulo de Lecturas de Autores, Lugares, despliega aún lo que podría concentrarse una vasta memoria autobiográfica. Pero más que nada se trata del testimonio personal de un gran artífice de la palabra en torno a toda una etapa, una época. Testimonio que se lee como contagiado de la pasión del autor y en cuyas páginas desfilan nombres egregios de escritores y otros artistas, así como episodios significativos, todo descrito e interpretado con la veracidad del testigo insobornable y la mirada del artista. Ecuador, señas particulares, se constituyen algo así como el llamado del sabio de la tribu. Un llamado que en tanto indaga en la verdad de su pueblo, digamos en su identidad o en su posible identidad, no duda en fustigar los usos y abusos utilitarios de la política, las distorsiones propias del populismo y la sumisión al poder. En otros grandes ensayos como aquel que dedica a la literatura, a la gran literatura, como dice, de los años 30, o en contrapartida, en Sin Ambajes, libro de comentarios y entrevistas a él, o como dicen en su título de Textos y Contextos, Adún aborda sus criterios en relación con la creación poética y el quehacer narrativo y con el arte en general. Si bien sus diversas concepciones estéticas aparecen y reaparecen a lo largo de sus obras, incluso en sus novelas Entre mar y una mujer desnuda y Ciudad sin ángel, es en textos aparentemente descomplicados como los de Sin Ambajes, donde uno puede rastrear y descubrir como en un caleidoscopio el espectro de sus preocupaciones en torno a temas como el realismo y los realismos, los oficios del poeta o algo que él consideraba también trascendente, el compromiso del intelectual, entre tantos otros temas. A casi 2 décadas de su partida, quienes lo conocimos y fuimos y seguimos siendo sus amigos, guardamos vívida en lo mejor de nuestra memoria su imagen, siempre amable, el recuerdo de sus palabras listas para el comentario preciso y sabio sobre el entorno político o cotidiano, o en relación con algún hecho de trascendencia en el ámbito de la cultura, o acerca de un libro, de un escritor o un artista, de aquellos que había conocido durante esos desplazamientos a través de lo que me atrevería a calificar de una geografía propia de él, enhebrada de nombres de lugares, designaciones de acontecimientos singulares o evocaciones de amigos del poeta encontrados en aquellas singladuras de las que habla, por ejemplo, con precisión en obras como la que he citado, de cerca y de memoria, lecturas, autores, lugares. De libros como ese y de las memorias que de él atesoramos, queda un legado que indeleble será no solo patrimonio, sino aguja de marear que marque y designe un futuro mejor para esta patria que era suya. Muchísimas gracias.
Como segundo punto del orden del día previsto, viene la intervención del Julio Pasos Barrera sobre la poesía de Jorge Enrique Adam. Trataré de aproximarme a la poesía de Jorge Enrique Adum, poeta que nació en Ambato en 1926 y murió en Quito en 2009. Su cuerpo fue sepultado junto a la tumba de su amigo Osvaldo Guayasano en la Capilla del Hombre. La obra poética de Adum es una de las vertientes de su creación. Otras fueron la crítica literaria, por ejemplo, el libro Poesía francesa del siglo XX, Rainer María Rilke, Paul Valéry y César Vallejo. Otro género fue el narrativo, ya lo han dicho, Entre mares y una mujer desnuda, Ciudad sin ángel, Los amores fugaces, el ensayo sin ambajes, textos y contextos, Ecuador, señas particulares. Otra vertiente fue la biografía, tal es Guayasamín, el hombre, la obra, la crítica. El registro de su producción lírica es el siguiente. Ecuador Amargo, 1949, Los cuadernos de la tierra, 1, Los aborígenes, 2, El enemigo y la mañana, 1952, Carta para Alejandra, 1952, Relato del extranjero, 1955, Los cuadernos de la tierra, 3, Dios trajo la sombra, 1959, Los cuadernos de la tierra, 4, El Dorado y las ocupaciones nocturnas, 1961. Yo me fui con tu nombre por la tierra, 1964. Informe personal sobre la situación, 1973. Curriculum Mortis, 1978. Prepoemas en pos de español, 1979. El amor desenterrado y otros poemas, 1993. De esta considerable cantidad de poemas, ¿cuáles tocaron mi corazón? Pero antes debo indicar que en los comienzos del siglo XX y con la resonancia de la producción poética francesa, las medidas se trastrocaron y se produjeron otras formas líricas. Todo ello fue la vanguardia, que no solo descompuso la medida, también planteó una variación en la forma del significado. Esto es en el procedimiento de crear metáforas. En la vanguardia, la comparación de los elementos ya no se fundamenta en un aspecto real, de fácil comprobación con los sentidos. Más en la vanguardia aparecen el tenor y el vehículo con una conexión que solo tiene sentido en la psiquis del escritor. De lo señalado, lo que vino después de la vanguardia, es decir, la posvanguardia, conservó la denominada metáfora contemporánea, aquella de la conexión de los elementos comparados en la mente del autor. Un ejemplo tomado de un poema de Jorge Enrique Adum, comillas, no tenían aún caderas persuasivas y sentimentales, comillas. ¿Cuáles son los elementos reales? Son las caderas. En la mente del escritor,
las caderas adquieren virtudes racionales y emotivas. En una palabra, se convierten en persona. En la psiquis del escritor, las caderas persuaden, es decir, se mueven acompasadamente mientras promueven oscuros sentimientos. Otras metáforas, las herméticas en la mente de Adún, son las siguientes, tomadas sin orden. Muslos de sueño, zumo de atardecer, fonemas de la vida tartamuda. Superada la vanguardia, cuyo resultado fue controvertido, debido a que los lectores abandonaron la lectura de la poesía, acostumbrados como se encontraban al romanticismo beckeriano y al modernismo de Rubén Darío. Después de la Segunda Guerra Mundial, los poetas, en febril intento por recuperar lectores, cambiaron de estilo, buscaron las anécdotas, el recuerdo histórico, la cotidianidad. Este momento fue la posvanguardia. La posvanguardia en el Ecuador, dice un crítico, incluye las obras de César Dávila Andrade, Efraín Jara Hidrobo, Carlos Eduardo Jaramillo, Jorge Enrique Adún. El 90% de la producción sigue en dos vertientes, la denominada antipoesía y la conocida como poesía conversacional. Algo de lo dicho se encuentra en el poema Lamento y Madrigal sobre Palmira, del libro Ecuador Amargo, 1949. El motivo es el único desierto que hubo en Ecuador, en la provincia de Chimborazo. Claramente vemos en el poema el coloquio conversacional. Yo te amo, distancia y resistencia, como el cristal vencido de tu oscura sustancia. Baldía propiedad de mi único territorio, acoge estos trozos de ajenas desventuras que también nos pertenecen. Como se ve, de la impersonalidad se pasa a la primera persona del singular y en la última línea se cruza con la primera persona del plural. Es pues un claro y movido coloquio con la tierra, el aire y el viento. Otro ejemplo de coloquio dialogado es El amor desenterrado, de 1993. El motivo son las osamentas de los amantes de Zumpa, como ya se dijo, ubicadas en la provincia de Santa Elena. Se observan dos esqueletos abrazados desde hace 5 o 6 mil años. Huesos de recién nacido muerto hace tiempo. Con esto puedo imaginar que poco basta para formar dos cuerpos. Yo he sufrido semanas de 10 días y años de 14 meses. ¿Qué pasó entre el amor y nosotros? ¿Qué río agrio o fuego frío? ¿Cuál de los dos murió primero? Callando ante la verdad de los cuerpos que dialogan en esta antigua tragedia anterior a la tragedia antigua. Porque como se hace, avisen, habría que decírselo a todos para morir juntos sin desclavarse. Interminable hazaña nupcial no repetida, porque desde entonces ya no supimos cómo.
Entonces vengo a la península como a un océano de lija y aquí me resucita la ternura. Retornando al estilo conversacional, en este texto se encuentran la primera persona del singular y la primera persona del plural. De esta manera el poema se conjugan la voz poética de Adún y las voces de la comunidad. Esta tendencia es la denominada poesía conversacional, cuyo líder fue el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, y que, vale decir, quienes escribimos hemos continuado con esta tendencia. A la otra vertiente, la conocida como antipoesía, Jorge Enrique Adún la singularizó en prepoemas en pos de español, 1979. En el siguiente texto, la transfiguración de la lengua llega a su descomposición total, aunque no es ejercicio vano, porque siempre hay un significado oculto de intenso sentimiento. He aquí un ejemplo. En el principio era el verbo, de número, de teléfono, aburrido, de direcciono, callo, caso y escalero, y habitacionada ya de lámparo, de suelo, de vaso, de fósforo, de libro, de disco, de destoco, de desvisto, desoído, de camo, de almohado, enciendo, descobijo, de pelo, de cadero, me cinturas, nos trasvasamos labio a labio, me embotello en tu adentro, nos rehacemos de desformo, me conformo, multiplicada tú, yo mil dividido. El poema parte de la desfiguración de la lengua cotidiana. El poeta en este caso hace la más alta manifestación de libertad creadora. Utiliza la modelización secundaria que enuncia el semiólogo ruso Yuri Lotman para caracterizar la lengua artística. Según él, la lengua que usa el poeta se superpone a la lengua natural, a la prosaica. Nadie ha descrito de tan bella manera el acto de amor. El acontecimiento, merced a la expansión lingüística, se convierte en un impresionante ritual, y todo porque las palabras, cada una, adopta por los cambios fonéticos y léxicos nuevos mensajes. En este sentido, lo antipoético llega a la cima y el lector, como nunca, deja su impavidez y convierte el acto de leer en una emocionante experiencia. Mi breve aproximación a la poesía de Jorge Enrique Adún no puede ignorar los sustanciosos comentarios de Hernán Rodríguez Castelo vertidos sobre los cuadernos de la tierra, que son 4 libros. Con la erudición que le caracterizó, dedicó breves comentarios a cada cuaderno en su Lírica Ecuatoriana Contemporánea, tomo 1, 1979. En esos comentarios, él fusiona lo histórico, lo social y lo literario. En este último insiste en la antipoesía. Dice que en la antiépica que manifiestan los cuadernos de la tierra, Adún retorna a la tierra, al país, con fuerza, pero al mismo tiempo con tristeza y amargura. En varias ocasiones, Adún leyó para el público sus poemas. Su voz algo densa
marcaba la entonación merced a su diestro manejo de los grupos fónicos con leves pausas hasta llegar a la pausa final de cada línea o segmento lírico. Siempre nos pareció que se trataba de una sostenida confidencia. De hecho, eran bellísimos ejemplos de poesía conversacional. En otras oportunidades, sin los poemas de por medio, el ritmo de la conversación era el mismo, es decir, pausado, sin ecos importunos. Me pregunto, ¿habrá distancia entre poesía y realidad? Adún, en mi modo de ver, no estableció alguna distancia considerable, ni la establezco yo. Para confirmar lo dicho, expondré un episodio. Ocurrió que mientras viajábamos a Ambato en un taxi, Jorge Enrique Adún comentó que en los evangelios, en la pasión de Cristo, encontraba ciertos defectos de tiempo y espacio. Le pareció que en tan poco tiempo no se podían realizar tantas acciones. El Monte de los Olivos, al Sanedrín, luego al Palacio de Herodes y al Palacio de Pilatos. Por último, el trayecto al Gólgota. Me dijo, ¿no le parece? Con cierta timidez le observé que él había leído los evangelios como textos novelescos y que no se trataba de relatos artísticos, que eran textos con fuertes descargas morales y espirituales. Adún no me refutó y por respuesta obtuve unos sonidos como algo así. El escritor ambateño en la conversación no manifestaba erudición jactanciosa. Los interlocutores tendían a escucharle con respeto y reían cuando era el caso. Debo comentar que en algunas de sus fotografías aparecía con la mano en la mejilla, es decir, como se dice en el Ecuador, con la mano en la pena. Pregunté el motivo de esa pose. Me dijo entonces con cierta paciencia: usted no sabe lo que es sufrir delante de personas que amablemente observan y no poder protestar o pedir que modifiquen las molestas situaciones a las que me han sometido. Por ejemplo, cuando me homenajeaban por bien hacer, me situaban detrás de la mesa de honor, cubierta con un paño verde. Pero lo que no advertían los afectuosos maestros de ceremonias es que en ese lugar chocaban las gruesas patas de las mesas y que yo no atinaba en dónde colocar mis piernas. Y lo que es peor, cuando concluía el tormento, debía agradecer y sonreír. Todo lo dicho me pareció una exageración, pero no lo era, porque me tocó comprobar estos inconvenientes. Y para probarlo, basta un ejemplo. Jorge Enrique Adún presentó una de sus obras en el Salón de la Fundación Guayasamín. Los importantes presentadores, Monseñor Luna Tobar, Yamil Maguad, el ministro de Educación, los anfitriones, etcétera, ocupaban los asientos de la mesa directiva. Los organizadores no separaron el puesto de Adún, personaje principal, y le ubicaron de apuro en un extremo de la mesa. De modo que él debió mirar a unos cuantos asistentes y nosotros apenas pudimos ver una parte de su cabeza y de su hombro. Mucho explicó esta circunstancia la fotografía de la mano en la pena. Por insignificantes que parezcan las anécdotas,
Estas descubren la personalidad del escritor. Amable, generoso, ocurrido, era Jorge Enrique Adún. Sus ideas políticas lo ubicaron en la izquierda, ideas que lo identificaban con el pueblo, culturalmente muy complejo. En otro sentido, en su libro Ecuador, Señas Particulares, comentó que decidió ser ecuatoriano. Decidió, dados sus orígenes extranjeros, decidió aclarar la situación. Adoptó la historia del Ecuador, la misma que se inicia con relatos míticos, pero que por vías que no son aristotélicas entrañan sentimientos y emociones que se procesan en vasijas de barro o en sensaciones que se deshacen en lágrimas, como ocurre en Leña Verde. Decidió ser ecuatoriano y por consiguiente aceptó y enriqueció la literatura y las artes del Ecuador. Intervino en política no partidista, pero sí ejerció con escalpelo la crítica política. Cuando obtuve el Premio Casa de las Américas de Cuba, me sentí muy honrado, no solo porque una distinción produce cierta complacencia, sino porque me enlazaba a la tradición literaria, puesto que Jorge Enrique Adún, el poeta ecuatoriano, obtuvo el primer Premio Casa de las Américas en 1960, en el año de su creación, con jurados como Benjamín Carrión y otros notables escritores hispanoamericanos. Para concluir, me parecen adecuadas estas palabras tomadas de su poema Mayo de 1968, siglo XXI. Comillas. No tengo más respuestas a las preguntas sonsas de la lógica, comillas. De hecho, el poeta, sin darse cuenta, buscó respuestas y en medio de todo no se encontró a gusto con la lógica aristotélica. Prefirió el encanto de la literatura y el misterio del amor. La mano en la pena de Jorge Enrique Adún me acompañará mientras camine en las oscuras sendas terrestres y bajo el color lívido del cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. El tercer punto del orden previsto para esta reunión corresponde a la intervención de Marco Antonio Rodríguez, miembro de número de la Academia Ecuatoriana. Adelante, Marco Antonio. Gracias. Mis queridos compañeros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, un abrazo fraterno para las hijas de Jorge Enrique y otro para todos quienes están honrando esta sala. Jorge Enrique Adún, el júbilo de la palabra. Su hablar era apacible. Degustaba las palabras como escanciando las últimas gotas de un licor aún no inventado, e hilvanaba sus espléndidas ideaciones, matizándolas con una sutil ironía, el del láser que hería solo cuando se trataba de grabar a fuego la estupidez humana. Con el mismo acento decía su poesía, sin asomo
de afectación, cordial, solidario, maestro, amigo. El cigarrillo pirueteaba de sus dedos a sus labios y saboreando breves sorbos de vodka. Usaba trajes casuales, aborrecía la corbata y alguna vez que la usó fue Nicole, su compañera que no pudo con su partida definitiva y fue siguiéndolo lo más aprisa que pudo, la encargada de mal anudar. Oficio de leer, pensar, crear y de ser un fiel militante de la dignidad humana, el de Jorge Enrique Adún. Hermanazo fue el trato que me otorgó. Y cuando nos reunimos con mayor frecuencia para la publicación de sus obras incompletas y escribir el ensayo sobre su vida y su obra, los dos fuimos seducidos por los fragmentos de su memoria, que iba desilvanando de a poco, sin prisa, como si el tiempo no existiera. Ante todo, es preciso ordenar la infancia. Como un país disperso, hallar las fechas de su límite, la dulce iniciación. ¿Qué busqué desde entonces? Si lo que abandonaba llevé conmigo a cada sitio. Mi vida no ha tenido sobresaltos. Confiaba al grupo de la extinta Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, que integramos para preparar la publicación de sus obras incompletas. Ha sido muy lisa mi vida, proseguía, afectiva y políticamente. No hay grandes rupturas. Tal vez cuando me fui por 6 meses con la UNESCO y me quedé 25 años, y ahí la escritura se convirtió en una profesión para mí y me jodí. Pienso que el escritor es el único cazador de su propia sombra. Ese fue el itinerario vital de Jorge Enrique. Búsqueda sin reposo, rastreo y caza de la palabra. Hijo de inmigrantes pobres, se daban modos, entre comillas, como se decía en nuestros hogares de escuálidas economías, para invitar a algún coterráneo que llegaba a Ambato. Comían, bailaban y cantaban en árabe, pero cuando decían nosotros, no lograban congregarlo, difundiendo en él vacío y extrañamiento. En la escuela a la cual concurría sucedía lo propio. Quien designaba a los jugadores del equipo de fútbol le guardaba inquina y lo excluía de los partidos. Ajenidad, carencia, pero también preludio de una energía inquebrantable que iba fraguándose en el ser más íntimo de Jorge Enrique. El último acto creativo de un artista es su muerte, sostiene Osip Mandelstam.
El primero es su nacimiento o sus sucesivos nacimientos. Adún los tuvo durante su itinerario vital. Solía recordar a un maestro de historia que en cierta ocasión hablaba sobre la muerte de Atahualpa. Sonó la campana de recreo cuando empezaba el juicio del Inca. Los estudiantes le pidieron que continuara la clase. Al llegar a la muerte, un niño indígena, compañero de Jorge Enrique, lloró con la cabeza oculta entre los. Fue cuando Adún empezó a sentir que tenía un país que le pertenecía, al punto que siempre lo llevó por el mundo como su emblema más preciado. En esa misma escuela ocurrió el fallecimiento de la madre de Aníbal Villasís. El gran artista quedó solo en el mundo. Jorge Enrique se impactó de rabia y dolor. Si Dios es la más alta encarnación del amor, ¿por qué dejaba a su compañero en el desamparo? Fue el tiempo en que Jorge Enrique abrazó a la humanidad como su razón de ser y estar aquí en la tierra. Y la estrechó en acto de fe proverbial y único. Entonces recordó a los demás, buscó los rostros, las manos de los otros, para entregarles el delgado tesoro de su canto. Relato del extranjero, 1955. Y esto sobre su patria. Esta comarca limita con la sangre y la abundancia. Cada día puede hallar en el bosque iniciales de martirio y hermosura. Certeza de ser, certeza de permanencia. Desde la mañana, delante de los libros acumulados sobre la mesa, le hago al Dios de la lectura mi plegaria de lector insaciable. Nuestra hambre cotidiana, dánosla hoy. Esta oración de Gastón Bachelard fue la única que pronunció en su vida, Jorge Enrique Adún. Tiempo. ¿Qué significación tuvo el tiempo para Adún? ¿De qué modo este escritor, uno de los más completos que ha dado Ecuador al mundo, lo detuvo o lo extendió? 6 volúmenes de 500 páginas, registro aproximado. Reúne su poesía, teatro, novela, cuento, ensayo, periodismo. Siempre fiel a la divisa de su creación. Comenzar, decía, comenzar a escribir bien todos los días. Lema que convirtió en celada ejemplar, horizonte de su camino. Por seres humanos como Jorge Enrique, se torna cierta aquella verdad de hambre de encarnación. Padece el tiempo. Ecuador amargo. Eclosión de un relato oculto de las oquedades de la historia. Mitología y certeza
liberación. A partir de este texto, la escritura adumiana se tensa por la conciencia, repercusión de lo que dice. Su pensar extiende un espacio intelectivo que cede gravedad a la palabra, la conciencia de unidad a su obra. Su legado del Ecuador al mundo. Lo digo sin ambajes, usando su palabra, sin ambajes y sin lisonja o desmesura. Merece ser reconocido en toda su magnitud. Lo afirmo pensando en voz alta, no cuchicheando ni empequeñeciendo lo nuestro, como solemos hacer los ecuatorianos. Basta del persistente sentimiento de minusvalía. Todavía se escucha y se lee esa muletilla cursi de salvando las distancias cada vez que a un artista nacional lo compara con otro de cualquier lugar del mundo. Pacto secreto con la otredad, el de Jorge Enrique. Esa singular destreza proyectada por la urdimbre de nosotros y nuestros actos cotidianos. Simulación o aprehensión, más bien, de que somos otros sin cesar de ser y dejar de estar en donde estamos, a sabiendas de que nuestro verdadero ser siempre está en otra parte. Y esa otra parte significa aquí mismo. Mientras hacemos esto o esto otro, elusiva, la otredad se funde con la creación literaria de Adón. Obra la suya que se yergue como exhortación de cómo un ser humano que abordó las cimeras demandas de la inteligencia y del espíritu trascendió las fronteras del tiempo. Frisaba los 13 años cuando se convirtió en editor de los libros que su padre escribía sobre esoterismo. Todo el día el padre del poeta escribía a mano sus cuadernillos. Adún los pasaba a máquina, corrigiendo de paso el estilo. Un buen día su padre, patriarca intolerante e inflexible, palabras de Jorge Enrique, prohibió que se hablara en la mesa. Jorge Enrique le respondió que era el único momento en que la familia se juntaba y por tanto la única posibilidad de saber qué le dolía a cada uno. Su padre lo conminó para que saliera de la casa. Entonces decía Jorge Enrique, por amor propio, decidí irme por el mundo. Alumno del San Gabriel, destacaba en los concursos del colegio jesuita, poesía y cuento. Pero conocí el amor, confesaba, o algo parecido. Entonces empecé a cometer versos sin descanso. Le ocurrió lo que Antonio Prieto llama la sangría de versos. Ese momento en que el poeta, al descubrir el amor o algo parecido, se ve inundado por una profusión de versos. Pero ya su palabra iba desnudada de sí misma. Asombro y anuncio, transgresión del idioma
y tiranía del poeta, ejercicio lúcido y lúdico en las esencias del idioma, en la matriz de la escritura, pretextos que iban a gestar una de las obras líricas más bellas y sólidas de nuestra poesía. No experimentalismo per se, como se ha reiterado tantas veces. Fascinación por la palabra y ahondamiento en su sustancia, inmersión y levantamiento, ebullición y enmienda, revelación y rebelión, más que movimiento, conmoción, seducción e impulso centrífugo que lo conduce a la osamenta de la palabra. Trofeo de batalla, la imagen del guerrero que alza la cabeza de su enemigo para erguirse sobre la historia. Humanidad, amor y muerte, patria, tiempo vivido, catástrofes y genocidios, y de vuelta el amor, porque el amor contradice el tiempo, que es nuestro trazo de depuración perpetua. No importan felonías, olvidos o sepulturas cuando amamos al amor más que al ser amado. La primera pareja, como dos palabras juntas, anudados hasta hoy, amor fosilizado, estatua viva encajonada, mientras nosotros, boyers del siglo XX, viejos a cualquier edad, frente a ese amor que existe todavía en estos esqueletos de anteayer, en los que yace, igual que la ternura que cayó en la caricia al hueso, el amor desenterrado. La palabra de Adún se colma conceptualmente, se vuelve antimetafórica, si acaso antipoética. Lo que la singulariza es su sorprendente manejo, su vigor y su mirada, esas voces que logran herir de muerte a las palabras para luego resucitarlas en un mismo acto de ensalmo. Ese escrutinio implacable para romper la celda en la que vive la palabra y resignificarla. Poesía de reflexión que tiene giros en donde dota a la palabra de otros significados con hallazgos fundacionales. La novela o el espejo enterrado. La novela es un género crítico por antonomasia, invasor, renovador, y como tal sintetiza varios discursos, espejo de doble rostro. Historia y novela son dos reconstrucciones seducidas por el tiempo. Las dos, a su modo, develan el infortunio y la grandeza del destino humano. Sin embargo, siempre persisten las diferencias. La historia es un saber científico, la novela un saber de ficción. Entre Marx y una mujer desnuda, una obra que rompe con las convenciones de la novela tradicional y ofrece una experiencia poética propia de Jorge Enrique Adún, intemporalidad. Su teatro, nuestra historia en metáforas. Borges apuntó en la esfera de Pascal que quizás la historia universal
es la historia de unas cuantas metáforas. Quizás la dramaturgia de Adún haya sido un intento por actualizar las metáforas de nuestra historia patria. En el sol bajo las patas de los caballos hay un intento cierto de interpretación dialéctica de la conquista que surgió después del estreno de la obra en Suiza. A partir del trabajo que supuso el montaje de la obra en ese país, fue modificando el texto, dando más resiedumbre a Rumiñahui, el sol bajo las patas de los caballos, sal en la herida, indignación y sublevación refundidos en un siempre. El ensayo, con su acostumbrada clarividencia y su particular punto de vista, Jorge Enrique publica Ecuador, Señas Particulares, libro para entender nuestro país, ejercicio profundo de su cultura, sin indulgencias ni entregas. La aserción de una identidad que se insinúa constantemente a lo largo de toda la obra de Adún. Es esa exigencia de saber que nos constituye. Este ensayo, indispensable para volver a interpretarnos, abre la posibilidad de sentir que somos dueños de algo, de la urgencia de hacerle crecer, del orgullo de que sea nuestro. Ensayo que recorre los mitos que forjan y nombran al Ecuador. Identificarnos con nosotros mismos y más arduo, tal vez, tratar de explicarnos por qué somos así. Habiendo tenido una geografía por derecho, nos apropiamos de una historia por necesidad. Reconocer nuestros errores es el único camino para reconocer nuestros valores. El amasijo posible para unir lo que nos queda es la conciencia de un país único, abundancia y complejidad, geográfica y humanamente diverso, saturado de posibilidades que él mismo ignora. Qué manera de despreciar, qué manera de desconocer. En Ecuador, Señas Particulares, aflora la exuberante inteligencia de Adún para hurgar en lo que somos, adicionada a un tono fresco y chispeante, descubrimiento y camino, perplejidad y desbrozamiento, calas hondas en nuestras desdichas y horizontes. Ya viejo, me decía, hermanazo, con mayor reflexión, mayor certeza en muchas cosas, con menos esperanza en otras, pero por lo general el mismo camino. Pero ya viejo, repetía, con la ventaja de que el pesimismo no me ha amargado. Veo las cosas como son, algunas las admito, otras no, en la medida que uno pueda seguir luchando contra lo mismo y por lo mismo. Estoy convencido, digo y creo, de que sin él seríamos menos de lo que somos. Nuestra vida, la de los ecuatorianos,
y la de quienes pueblan nuestra América hubiera sido más triste y más pobre. La de quienes lo han leído y también la de quienes jamás lo han leído. Porque hay escritores como él, cuya obra desborda las páginas de sus libros. Jorge Enrique Adún, el cazador de su propia sombra, habitado siempre por los condenados de la tierra. Muchas gracias por la presencia de todos en este homenaje conmemorando los 100 años de natalicio de Jorge Enrique Adún. El directorio de la Academia Ecuatoriana de la Lengua les invita a una copa de vino en nuestro local. Bueno.